Buen día chicos, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de esta semana que vamos a estar analizando y viendo lo que son los procesos de fundición y procesos especiales. Esta semana es algo interesante ya que va a ser asincrónica, es decir que ustedes van a tener la posibilidad de analizar esta información, este material en el transcurso de la semana, en el tiempo que a ustedes les convenga o que así lo destinen. Eh, y va a ser también con el apoyo de esta presentación. Es una presentación guiada que trae información, pero asimismo trae comentarios acerca de ella de mi parte para que por ahí también lo analicen. Y al finalizar la presentación hay dos videos que sí les pido que por favor los vean, los analicen y les puede ayudar a hacer la actividad fundamental de este tema de procesos de fundición y procesos especiales. También al finalizar esta presentación o esta actividad tendrán la posibilidad de contestar una actividad que se va a publicar en el muro general de Teams del grupo para poder terminar o culminar este proceso con esta evaluación. Espero que sea de mucho aprendizaje y como quiera nos vamos a estar viendo la próxima semana en vivo para retroalimentar acerca del tema y pues evaluar la actividad fundamental acerca de este tema. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Saludos. Vamos a comenzar con la definición de lo que es un proceso de fundición. Es muy sencillo, es un proceso para producir piezas y objetos útiles con metal fundido, el cual pues se le conoce como un proceso de fundición. Es una práctica muy antigua y la definición describe en qué consiste el proceso de fundición. Eh, Como primer punto podemos decir que consiste en vaciar un metal en estado líquido en un recipiente con la forma de la pieza que se va a desear y se deja solidificar o se deja endurecer, se enfría y posteriormente se extrae. Realmente así se define el proceso de fundición como una descripción de la serie de actividades durante el proceso. Es uno de los procesos más antiguos y es un cambio de estado. ¿Qué se requiere para realizar una pieza fundida? Para eso se requieren las siguientes actividades, en el cual primero se diseñan los modelos de la pieza y las partes internas, después se diseña lo que es el molde, se preparan los materiales para los modelos y los moldes, se hace la fabricación tanto de los modelos como de los moldes, se realiza la colada, que es el sinónimo del vaciado del metal fundido, y posteriormente se espera al enfriamiento de los moldes, se extraen las piezas fundidas, se limpian las piezas fundidas, se hace el terminado de las piezas. Cabe señalar que es una de las desventajas de este proceso en el cual se requieren procesos de maquinado posteriores para quitar algunos excedentes o algunas rebabas. Y por último se recuperan los materiales de los moldes. Existen moldes temporales. En este principalmente son moldes que se fabrican de diferentes tipos de materiales, sean arena, yeso, barro, metal. Se pueden utilizar una o varias veces, pero en este caso se le conoce como moldes temporales, ya que sí se pueden utilizar varias veces. Eh, pero también se le conoce como moldes permanentes. Tienen una cierta vida útil, eh, tienen una forma de, o sea, no siempre, no son eh, permanentes totalmente, tienen una vida útil estos moldes. Los moldes desechables y removibles, en este caso pueden ser de madera, de plástico, de cera, de yeso, de arena. La mayoría que se utilizan también son de poliuretano, de metal.
y en este caso los modelos se destruyen cuando se va a fabricar la pieza. Se dice que estos son disponibles o desechables, también se les conoce así, y los modelos sirven para varias fundiciones a las cuales se le llaman removibles. Existen también lo que son las fundiciones en diferentes tipos de materiales. Se clasifican dependiendo del tipo de material. Tenemos la fundición en moldes con arena seca. Estos, como dice su nombre, son realizados o son fabricados con arena verde común. Se utiliza un aditivo en el interior de lo que es el moldeo. Esto con el fin de endurecer la arena. Los moldes deben ser cocidos en un horno para eliminar toda la humedad y se utilizan por lo regular cajas de fundición. Más adelante lo vamos a ver, se utiliza mucho la madera en este caso. Los moldes tienen mayor resistencia a los golpes y soportan bien lo que son las turbulencias del metal al vaciarse en este molde. Tenemos también la fundición en moldes de arcilla. En este principalmente se construyen a nivel de piso. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican dependiendo del cómo se fabrican. En este se fabrica, reitero, a nivel de piso, con ladrillos o con materiales cerámicos. Son utilizados para la fundición. Como es a nivel de piso, se utiliza para piezas grandes y algunas veces son reforzadas con algunas cajas de hierro. En este tipo de moldes, una de las desventajas que hay es que se requiere mucho tiempo para la fabricación y realmente no son muy utilizados. También tenemos los moldes en furánicos. Este es debido igual a su nombre. Es un proceso que se utiliza principalmente para corazones de arena, es decir, con piezas que llevan algunas piezas huecas. Están fabricadas de arena seca de grano agudo mezclado con ácido fosfórico. Este actúa como un acelerante en lo que es el endurecimiento. Se agrega una resina llamada furánica, es de ahí su nombre, y con esta mezcla de ácido de la arcilla y la resina, alrededor de 2 horas, que es el tiempo aproximado, se endurece y ahora sí ya puede recibir lo que es el metal fundido. Tenemos la fundición de moldes de CO2. En ese tipo de moldes de arena verde, igualmente se mezcla con silicato de sodio y posteriormente se apisona alrededor del modelo para poder acomodar bien la arena, y después de que está armado el molde se inyecta lo que es el dióxido de carbono a presión. Esto hace que reaccione con el silicato de sodio y aumenta lo que es la dureza del molde. Esto es una también de las ventajas de que tenga esta característica o esta propiedad de la dureza. Se puede extraer fácilmente en el caso de que fuera removible, y posteriormente también puede ser cerrado y se puede seguir utilizando. Los procesos de moldeo se pueden clasificar por el lugar en el que se fabrican, como les comenté en las diapositivas anteriores. Existen esos 3 tipos de clasificaciones, lo que son el moldeo en banco, el moldeo de piso, el moldeo de fosa. En banco es un tipo de moldeo artesanal, por así decirlo. Es un tipo de moldeo para trabajos pequeños. Se fabrican en un banco que se encuentran en la mano del trabajador. Tenemos el moldeo de piso. En este, pues las piezas son grandes, su manejo es un poco difícil y no puede ser transportado de un sitio a otro. Y en el caso del moldeo en fosa son para piezas extremadamente grandes y pues realmente se hace a nivel medio del piso. Se realiza una excavación y se utiliza este tipo de espacio para aprovechar y realizar el moldeo para piezas extremadamente grandes. ¿Cuáles son las ventajas de los modelos desechables? Primeramente, no se utilizan, no se requieren máquinas de moldeo, se requiere menos tiempo, no requiere tolerancias especiales, es
cuando se diseña este tipo de aditamentos en la fundición, se requiere que tomes en cuenta las tolerancias de golpeteo, de extracción, debido a que estás trabajando con metales, pues se puede contraer, se puede expandir. Otra ventaja de los modelos desechables es que el acabado es uniforme y liso, no requiere de piezas sueltas y complejas, no requiere de corazones, y pues lo que es el modelo se simplifica notablemente. ¿Cuáles son de las principales desventajas? Pues se destruye durante el proceso de fundición, de ahí de su nombre desechable. Los modelos son más delicados para su manejo, no se puede utilizar equipo de moldeo mecánico, no se puede revisar el acabado del molde. Entonces, son de las principales desventajas. Las partes de un molde de arena. Esto es muy importante. Este es un molde de arena tradicional, el cual tiene una entrada, una taza de derrame. Aquí podríamos dibujar aquí una tacita donde se vierte el material en estado, el metal en estado líquido, pasa por la cavidad, un runner o un corredor. Sí, existen estos raíces rebosaderos, pueden ser ciegos, en este caso es ciego, o pueden ser abiertos, los cuales hacen que se liberen ciertos gases y evite que se pueden generar algunas porosidades en lo que es la aleación a la hora de solidificarse. Sigue pasando por cavidades más extremas. Existen lo que es el core o el núcleo, que es principalmente cuando la pieza tiene una cavidad hueca y este posterior se extrae para poder tener ese espacio. La área mayor se le denomina cavidad del molde y pues este tipo de molde tiene una línea de partida, ¿okay? El cual sirve para desprender el molde y poder extraer fácilmente la pieza. Cuando se diseñan los modelos debes tener en cuenta las tolerancias, como lo comentamos, es necesario considerar esas tolerancias. La tolerancia de la contracción es muy importante, principalmente porque al enfriarse se puede contraer dependiendo del tipo de metal, por lo cual pues deben ser más grandes para los fines finales que esperemos. Las tolerancias para la extracción igualmente. Tenemos que agrandar ciertas superficies para que éstas se puedan deslizar fácilmente y pues debemos considerar las dimensiones de holgura por la extracción. También tenemos las tolerancias por acabado. Cuando una pieza es fabricada, se debe incorporar esta tolerancia debido a que va a pasar a otros procesos. Entonces debes tomar en cuenta la tolerancia de acabado. Tenemos que ver los planos y ver cuál es la tolerancia que están especificando. Y obvio, también tomar en cuenta las dos anteriores de extracción y contracción. La tolerancia a la distorsión. Esto se da principalmente cuando las piezas son de superficie irregular. Su enfriamiento también es irregular y por ello la contracción es irregular. Esto llega a generar una distorsión de la pieza y pues se deben tomar también a la hora de considerar el diseño de los modelos. Y el golpeteo, que es una de las principales tolerancias que se toman en cuenta a la hora de diseñar los modelos. En este, pues la mayoría de las piezas se extraen por golpeteo. Entonces puede llegar a modificar las dimensiones finales de las piezas y pues este tipo de modificaciones deben ser tomadas en consideración para la fabricación de los modelos. Y aquí menciona una nota que observes que cuando se utilizan modelos disponibles, muchas de las tolerancias antes mencionadas pues no son aplicables. También tenemos otros procesos especiales de fundición. En este tenemos la fundición de moldes metálicos, son moldes permanentes, son hechos de metal. Se utilizan principalmente para producción masiva de piezas de pequeño o regular tamaño. Son moldes que duran más. Se presenta una alta calidad en las piezas que se generan y se trabaja principal con metales de baja temperatura de fusión. Se tiene mayor precisión, son económicos,
por las grandes cantidades que se pueden, de las piezas que se pueden producir. Existen diferentes tipos de moldes metálicos. Principalmente son para metales no ferrosos debido a su punto de fusión bajo a comparación con las aleaciones ferrosas, y pues son de los más utilizados. También tenemos la fundición en matrices. En este el metal líquido se inyecta a presión en el molde metálico, es una variante, y pues la inyección se hace a presión entre 10 a 14 megapascales. Se llega a dar el procedimiento, son de gran calidad y se refiere que su terminal y sus dimensiones también lo son. Es uno de los procedimientos más utilizados en la producción de grandes cantidades de piezas fundidas, y se puede utilizar diferentes sistemas de inyección en lo que son las fundiciones de las matrices. Existen dos tipos de fundición de matrices, lo que es cámara en caliente, cámara en frío. En este de la cámara caliente se realiza cuando el cilindro es sumergido en el metal derretido, ¿ok? Y con un pistón, en este caso, con un pistón se empuja el metal hacia la salida de la descarga de la matriz. Y las aleaciones que se utilizan en este método son las de bajo punto de fusión, como las de zinc, estaño y plomo. Las piezas que se producen principalmente son de 20 a 40 kilogramos y llegan a manejar presiones superiores a los 35 megapascales. Es un proceso rápido que puede fácilmente mecanizarse. Aquí podemos ver una máquina de cámara caliente. Tenemos el cilindro de la matriz, la cavidad de la matriz, el metal que está bajo presión y el cilindro del metal. ¿Okay? Aquí tenemos el metal líquido. Como quiera, más adelante vamos a ver un video acerca de cámara caliente y cámara en fría, un esquema de cómo se lleva este proceso. En el caso de la cámara en fría se lleva el metal fundido por medio de lo que es un cucharón, ¿okay? Aquí lo tenemos, el cual corre un pistón. Este empuja el metal a la matriz de fundición y las piezas obtenidas son de unos cuantos gramos hasta 10 kilogramos, es decir que es para piezas un poco más pequeñas. Tenemos, perdón. Tenemos la fundición en cámara fría, que también se pueden ser de molde permanente por gravedad, y los moldes de baja presión. En los de moldes de permanente por gravedad, en este caso la fundición es utilizada para piezas porque la calidad de terminal y dimensional pues no están en juego, es decir que no hay restricciones en cuestión a la calidad. Esto debido a que la fuente de energía obliga a que el metal se llene la cavidad del molde debido a la fuerza de gravedad, es decir, caída. Un ejemplo de ello es el método de fabricación de lingotes de metal, y como sabemos los lingotes de metal pues no tienen una calidad superficial excelente. Entonces es una de las características de este tipo de proceso, que no requiere una calidad superficial tan exigente. La realidad es que no lo tiene. La fusión de los moldes de baja presión es un sistema de fusión que consiste en la colocación de un tallo sobre un crisol sellado. Este se inyecta una presión en el centro del crisol. ¿Okay? Y la única salida del metal es un tallo, lo cual genera un flujo del metal hasta que llena la matriz y se forma la pieza. Este proceso también es de piezas pequeñas hasta 30 kilogramos, es rentable para grandes cantidades de piezas sin grandes requerimientos de calidad. También tenemos la fundición hueca y la fundición de Cortias. La principal diferencia entre una y otra es que la de fundición hueca sí se obtiene un producto de calidad, pero el de Cortias tiene mucho mayor calidad. En la fundición hueca, este tiene un sistema de producción de piezas metálicas huecas sin corazones fijos. ¿Esto qué hace? Permite que cuando el material se fundido se vacíe, se voltea cuando se comienza a solidificar, pero el metal que se ha solidificado, que no se ha solidificado, sale del molde y este se puede utilizar para otra pieza, mientras el que está solidificado forma lo que son las paredes de la pieza. Estas paredes suelen ser delgadas, entonces tienen cierta calidad.
En comparación con la fundición de prensa de Cortias, ese sí tiene corazones, ¿ok? Se vacía la cantidad específica de metal fundido en el interior del molde, con un extremo abierto por el cual se introduce este corazón que obliga al metal fundido a distribuirse uniformemente en todo el molde. Y una vez que se empieza a solidificar el metal del molde, se extrae el corazón, lo que origina que se obtenga una pieza de excelente calidad superficial. ¿Okay? La fundición de prensado Cortes todavía se considera un proceso artesanal y solamente se considera rentable cuando se van a fabricar pocas piezas. Tenemos otra de las fundiciones especiales, la fundición centrífuga. En como dice su nombre, aprovecha la fuerza centrífuga que se puede generar, hace que gire el metal en torno a un eje y este empieza a adherirse en las paredes y empieza el proceso de solidificación. Existen tres tipos de fundición centrífuga: la fundición centrífuga real, la fundición semicentrífuga y el centrifugado. El primero de ellos es la fundición centrífuga real. En este proceso, como lo podemos ver aquí en la figurita, esta es una máquina de fundición centrífuga, principalmente para aceros o tubos fundidos de hierro. Está compuesto de unos rodillos superiores que hacen que gire. ¿Okay? Tenemos este molde que es metálico y tenemos el recipiente de vaciado. Se inyecta el material, ¿okay? Y este hace girar el molde sobre su eje de rotación, permitiendo que se adhieran las paredes y que se comience la solidificación. Se pueden obtener tubos sin costura, camisas de objetos simétricos de excelente calidad. Tenemos también la fundición semicentrífuga. En este tipo de proceso, el material se hace llegar a los extremos de la fuerza centrífuga, que hace que se genere que hace que gire este molde, como lo podemos ver. Aquí tenemos la mesa giratoria, y que los extremos se llenen del material fundido, el cual es de buena densidad, de buena uniformidad, y el centro tiene poco material, es de poca densidad, y por lo regular estas piezas se solidifican y posteriormente pasan a un proceso de maquinado para poder quitar este excedente del centro. El tercer proceso es el centrifugado. En este es un medio de tallos, igualmente se parece mucho al anterior, tiene una mesa giratoria, pero en este caso es un tallo que hace llegar el material, se deposita y forma como unos racimos de piezas que se colocan simétricamente en lo que es la periferia, se hace girar y se van llenando todas estas actividades. Y se pueden obtener las mismas piezas, pero en una forma continua. Por ejemplo, fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si estas fueran las piezas, se podían hacer 10 piezas durante el mismo proceso. Es una forma simétrica y lo va llenando durante la fuerza centrífuga. Existen otros tipos de fundiciones especiales, como el proceso de fundición de cera perdida. Son procesos especiales, son un poco de más cuidado. Tiene otras características. Tenemos el de la cera perdida. Consiste en la creación del molde de la cera, de la pieza que se va a requerir. Este modelo debe tener exactamente las características que se requieren en la pieza a fabricar. El modelo de cera es cubierto con yeso, con un material cerámico, de tal manera que pueda soportar el metal fundido la temperatura que se genera. Se seca el material cerámico, se introduce a un horno y con ello pues hace que el material se endurezca y el modelo de cera pues se derrite. Es decir, que se desecha. En el proceso de moldeo fabricado se vacía el metal fundido y se obtiene la pieza deseada. Es un proceso que es utilizado para la fabricación de piezas ornamentales, únicas y con muy pocas copias. Es un proceso
muy delicado. Existen también otros procesos especiales como el moldeo de yeso, es uno de ellos, y hay otros más que se utilizan, pero se consideran procesos especiales por su método, y pues la característica principal es que son muy delicados. Para poder complementar la información, por favor les pido vean estos dos videos dándole clic en estos links y los revisen, los analicen para poder terminar las actividades asignadas. Muchas gracias y espero que hayan aprendido acerca del tema de fundición.